¿Cómo sabes que la iglesia en donde estás es la adecuada para ti? ¿Cómo sabes si debes persistir y estar en esa congregación? Pero llevas un tiempo seguramente pensando que ves ciertas cosas y te preguntas si no será el momento de salir, pero no te atreves a dar el paso porque piensas que vas a estar ofendiendo a Dios, que vas a incurrir en un pecado. Pero hay algo dentro de ti que no te cuadra, que ves ciertas cosas las cuales no te hacen mucho clic con lo que lees en el Nuevo Testamento y piensas que debería ser una congregación. A veces ves actuaciones de tu pastor o de tus líderes que dices, no me cuadra mucho. ¿Cómo sabes si es el tiempo de salir de ahí? ¿Crees que es el tiempo de salir de ahí? ¿Te lo has estado planteando en este tiempo, pero no das con la respuesta adecuada para tomar esa decisión? ¿Tienes miedo? ¿Cuáles son las causas? Quédate en este vídeo, pues vamos a estar hablando de un tema creo que súper apasionante, pero también súper controversial y triste para muchos. Quédate en el vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a otro martes de Desayuno con Biblia, desayuno, merienda, cena, da igual en el momento en que lo estés haciendo, pero hoy vamos a hablar de un tema, si has visto las preguntas de la introducción, vamos a hablar de un tema muy triste y muy actual y muy controversial. Yo no tengo la última palabra, por supuesto que no. Simplemente en este canal doy mis reflexiones sobre lo que leo en el Evangelio. Recuerda, estamos leyendo de una forma sistemática el Evangelio de Marcos. Y hoy nos vamos a quedar en un solo versículo, en el versículo 42. La semana que viene estaremos, sin duda, si Dios lo permite, reflexionando en los demás versículos. Pero hoy me quiero centrar en el versículo 42, porque creo que es un versículo clave, es un versículo que tiene mucho juego y es un versículo que casi nunca lo reflexionamos de la forma en que hoy lo vamos a tratar. Así que, ¿estás preparado? Espero que la reflexión de hoy sea de mucha luz para muchas personas que puedan ver este vídeo. Y ojalá que el Señor haga que este vídeo pueda ser visto por aquellas personas que realmente lo necesitan, personas que están padeciendo en sus lugares de culto porque estos lugares no se adaptan a lo que realmente el Evangelio dice, el Nuevo Testamento dice. Así que, ¿estás preparado? Vamos a dar comienzo a la lectura del versículo 42. Estamos en el capítulo 9 y vamos a leer el versículo 42. Y dice así: Cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeños que creen, mejor le fuera si se colgara al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran al mar. Pero vamos a hablar del contexto. Recuerda que la semana pasada, y si no estuviste la semana pasada, puedes verlo en el canal y puedes buscar el título de la semana pasada. Estuvimos reflexionando sobre los versículos 38 al 41, cuando Juan vio que alguien estaba haciendo señales en el nombre de Jesús y claro, no lo seguía. Esta persona, no se nos identifica más, no se nos da más detalles de esta persona, pero esta persona, por lo visto, hacía señales en el nombre de Jesús, pero no era parte del grupo de los 12, no formaba parte de los 12. Entonces, Juan habla con Jesús yendo en tono victorioso. Mira, Señor, hemos visto a uno que en tu nombre hacía señales, pero como no nos siguen, se lo hemos prohibido tajantemente. No es posible que hagas estas señales y que no seas parte del grupo nuestro. Tienes que someterte a nuestro paraguas, hoy diríamos denominacional. Este es el contexto. Y bueno, no voy a repetir el vídeo. Tienes el vídeo anterior para poder verlo si es que no lo has visto, y es muy interesante. Y hoy vamos a darle continuación porque el versículo 42 es una continuación de las palabras que Jesús le dio a Juan. Vamos a leer de nuevo el versículo 42.
cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeños que creen, claro, es que Juan fue diciéndole, hey, se lo hemos prohibido, no puedes hablar en el nombre de Jesús si no nos sigues, no puedes hacer señales y milagros si no eres parte de nosotros, porque nosotros somos la sana doctrina. Estoy haciendo la versión Raúl en el siglo XXI, ¿vale? Y Jesús le dice, cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeños que creen, mejor le fuera si se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran al mar. Solamente vamos a quedarnos con ese texto. Jesús, por lo que podemos ver en el contexto, no desea que nadie, que ninguna persona, ni siquiera sus seguidores, causen mal alguno a otros seguidores. A ver, esto es muy común, tristemente, y ya me voy a meter en materia. No sé si voy a herir algunas sensibilidades, no es mi deseo. Mi deseo es aportar, arrojar luz. Si estás en alguna denominación o en alguna iglesia o en alguna congregación no sana. Jesús no desea que nadie cause mal a ninguno de sus seguidores. Pero tristemente, repito, tristemente, esto es algo que vemos de una forma recurrente. Dentro de lugares cristianos se hacen mal, se provocan mal. Hay muchas personas heridas, hay muchas personas que han salido heridas de congregaciones, hay muchas personas que viven heridas dentro de sus congregaciones. Pero vamos a analizar la frase de Jesús, porque es una frase muy contundente. Dice, y yo estoy leyendo de la Biblia textual, dice, cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeñitos, cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeños que creen en él, obviamente, mejor le fuera si se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran al mar. Cualquiera que cause tropiezo. Esta palabrita significa poner una trampa en el camino, causar algún tropiezo que haga doler la fe de la persona, del cristiano más inmaduro, ese cristiano que está creciendo, o ese cristiano nuevo, o ese cristiano de años, pero que tiene una fe todavía un poco en construcción. Porque está diciendo, cualquiera que haga daño, que le ponga una trampa en el camino, cualquiera que incite o provoque a un discípulo de Jesús a apartarse del camino, provocando un gran daño espiritual, eso es lo que quiere decir esta frase, esta palabra, a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y el vocablo griego, hoy vamos a hacer solamente un poquito más técnicos, el vocablo griego para la palabra tropiezo es escandalion, de donde viene esta palabra escándalo, escandaloso. Significa poner una trampa, poner una zancadilla, poner el pie para que la otra persona tropiece, causar un tropiezo, de esta forma que se incita o se le da de alguna manera se le provoca al cristiano a salirse del lugar porque entiende que es una falsedad, es un tropiezo, algo que ha servido de escándalo para este seguidor de Jesús más inmaduro, que ha visto, ha experimentado, le ha causado un dolor espiritual tan fuerte que decide apartarse del camino. Dice, cualquiera que cause un tropiezo a uno de estos pequeños, y el vocablo que aparece es micrón, significa pequeñito, pequeño. Está hablando de estos cristianos menos maduros, estos cristianos nuevitos, estos cristianos que necesitan ser discipulados, pero que de alguna forma estos cristianos están percibiendo en sus lugares de culto, otros cristianos no ser muy maduros, vivir doble vida, vivir una moralidad dudosa, y esto les sirve a ellos de escándalo, de tropiezo. Te pregunto,
formulo unas preguntas, ¿vale? Porque este tema a mí me ha tocado muy de cerca. Pregunto, ¿cuántas personas han salido dañadas de iglesia por ciertos líderes? Repito la pregunta. ¿Cuántas personas han salido dañadas de iglesias por culpa de ciertos líderes? ¿Cuántas personas que ya no quieren saber nada más de ninguna iglesia por el dolor que se les ha causado? Se supone que la iglesia, y digo supone, entiendo que esta palabra es muy amplia, pero se supone que la iglesia es el lugar donde se tiene que ofrecer sanidad. Es el hospital de las almas, digámoslo así, ¿no? Pero parece ser que en muchos lugares la iglesia es un lugar de batalla, de guerra, de donde te hacen la zancadilla, de donde se provoca dolor. De donde a la persona que se supone que debe ir a sanar su alma, a tener un encuentro con Dios, es el lugar de remanso, de paz, es el lugar donde sales de la vorágine de tu sociedad y llegas a tu iglesia, a tu familia, donde se supone que tienes que sentirte seguro, en casa, pero te provocan un daño en muchas ocasiones irremediable. Te ponen cargas aún mucho más pesadas y vives con una losa a tu espalda. ¿Cuántas madres solteras no se han sentido señaladas? Algo habrá hecho. Mira la vida que lleva. Mira por qué se separó, por qué es madre soltera. O padres solteros, idem de lo mismo. Viudas no atendidas. Como si fueran un estorbo para la congregación, ¿verdad? Porque la congregación tiene que ir a un ritmo determinado, pero claro, las viudas son un estorbo. Estoy haciendo este énfasis, entiéndame. O personas divorciadas. Se les ha puesto la marca, como a Caín, y eres un proscrito de la sociedad y un proscrito para la iglesia. Siéntate en el último banco, no tienes ni siquiera parte en la comunión del pan y del vino, porque vives en pecado. No te puedes casar nunca. Esto es imposible para ti, como si fuera el pecado imperdonable. Esto es una realidad. O escándalo por hipocresía. He conocido personas que me han dicho, y no me invento ninguna palabra, me han dicho: yo creo en Dios, pero nunca voy a volver a pisar una iglesia porque está llena de hipócritas. Se dice una cosa, pero viven de otra forma. Escándalo. Esto es a lo que se refiere el Señor Jesús con la palabra escandalion. Escándalo, poner una trampa en el camino de estas personas porque que ven la hipocresía, no ven ese amor. Se habla de amor, pero está muy bien hablado desde el púlpito, pero luego se vive otra cosa, es una hipocresía, es una piedra de tropiezo. Y el Señor Jesús dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen, mejor le fuera que se le pusiera una piedra de molino, de asno, y se metiera en lo profundo del mar. Mejor lo hubiera sido. Mejor lo hubiera sido para esta persona que ha sido de tropiezo, o que es de una forma deliberada tropiezo para estos pequeñitos. Está hablando de una forma escatológica. Un día van a encontrarse conmigo estos que han sido de escándalo, y voy a juzgarlos. Mejor les fuera que no hubieran estado nunca. Esto sucede, queridos, queridas, esto sucede en nuestro mundo cristiano. Esto sucede en nuestro mundo cristiano. El Señor Jesús, en el Evangelio, en la oración que hizo al Padre, Él pidió al Padre: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Y todo lo que implica esa unidad. Pero parece ser que en muchos lugares esta oración de Jesús se desconoce, o por lo menos se deja relegada, porque lo que prima es estos líderes religiosos que buscan llenar su propio estómago, vivir bien a costa
de la fe de otros. El primer punto, muy breve. El mal testimonio afecta al evangelio en tal lugar. El mal testimonio cristiano, el mal testimonio de una congregación en particular, da igual la que sea, tú pensarás en alguna o en algunas, tu criterio. El mal testimonio cristiano afecta al evangelio en tal lugar. Y tenemos que ser muy conscientes de esto. Tenemos que cuidar el evangelio, porque el evangelio son las nuevas buenas de Dios hacia el ser humano, que Dios ha venido a buscar al ser humano. Pero nosotros, entiéndase nosotros, muchas iglesias, muchos líderes, muchos cristianos son el impedimento para que el evangelio corra en tal o cual lugar. Polémicas financieras en iglesias. Pastor que se roba el dinero, como puedes ver en alguna imagen de periódicos. Pastor que se roba el dinero. Pastores que viven en lujos exacerbados. Polémicas financieras. Esto llega a los medios y se hace una comunicación extensible a cristianos y no cristianos, dando un mal testimonio, una mala prensa para el evangelio. Peleas entre miembros que resuenan en toda la comunidad local donde está esa iglesia posicionada. Y claro, esto sale en el periódico del lugar. ¿Y quién de los transeúntes, de los no cristianos que han leído ese periódico y ven esa iglesia puesta en la calle, quién quiere entrar ahí? Nadie. El evangelio siendo quemado. O por ejemplo, escándalos sexuales. ¿Cuántas noticias nos salen, como puedes ver aquí, sobre escándalos sexuales? Y claro, si se supone que la iglesia es un lugar de pureza, es un lugar de moralidad, y el líder o los líderes o pastores o quien sea tienen estas conductas tan irregulares, por supuesto, ¿dónde está la credibilidad del evangelio? Y estas noticias que se hacen públicas queman el evangelio entre los ciudadanos no cristianos. Esto es una causa de tropiezo también. Esto es una causa de tropiezo para los que deben creer. Pero el segundo punto también causa daño a los fieles. Todas estas noticias causan un daño enorme en los fieles que son sensibles, que han seguido al líder, que han seguido al pastor como un referente, como alguien que tiene una autoridad sana, saludable, o por lo menos así lo creían, y resulta que cuando tienen este trastazo, esta caída, este pecado, este fracaso, muchas personas salen tan afectadas que no quieren volver a saber nada de iglesia porque tienen miedo de que nuevamente les hagan daño. ¿Te sientes identificado? Muchas personas viven con miedo a salir de sus lugares de culto donde normalmente asisten, aunque ven ciertas irregularidades, pero dicen, pero es que Dios me puso aquí. ¿Cómo voy a salir de aquí? Otras personas dicen, no, pero si me salgo, siento como que soy egoísta, como que yo puedo marcar alguna diferencia y puedo ayudar a otros. Difícilmente. Porque las personas, muchas de ellas están cegadas. Si tú llegas a tener la luz del Espíritu Santo que te está diciendo, peligro, 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 haz caso a la voz del Espíritu Santo. Retírate y una vez retirado, que hayas encontrado otro lugar sano, puedes ayudar a estas personas, pero no desde dentro, porque de dentro serás impulsado por la misma corriente que llega. Bueno, primero yo te diría que identifiques si tu iglesia es sana. Lee el Nuevo Testamento, lee el Evangelio, analiza cómo se conduce tu pastor, tus ancianos, los líderes de la congregación. Analiza si lo que se predica es sano. Y si no, sal inmediatamente de tu comunidad, porque tú no vas a cambiar nada. Busca una comunidad de fe genuina, con un liderazgo fiel al Señor. Pero sigue estando la pregunta, sí, ya Raúl, está muy bien. Vale, pero ¿cómo puedo saber si estoy en un lugar insano? Ok, te voy a preguntar algo muy sencillo. ¿Tienes acceso a tu pastor?
Muchas personas casi que idolatran la figura de su pastor, como si él fuera el salvador de ellos. No, tu salvador es Jesús. Tu salvador es Jesús. Tu pastor es un siervo que debe servirte y no tú servirle a él. No sé si me estoy explicando bien. Tu pastor, tu líder, tu anciano es un siervo, es un ministro puesto por Dios para servir a la grey y no al contrario. Claro, yo entiendo que dentro de una comunidad todos debemos servirnos a todos, pero tú sabes en el sentido en el que lo estoy diciendo. ¿Tienes acceso a tu pastor? ¿O este está en una altura tan inalcanzable que no puedes llegar a él? ¿Te has tomado alguna vez un café con tu pastor? ¿Te has tomado un café con tu pastor alguna vez? ¿Conoce el pastor a sus ovejas? Y claro, tú dirás, claro, pero Raúl, a ver, no puedo porque yo estoy en una iglesia grande, tampoco el pastor puede conocer a tanto. Entonces no es un pastor, como lo dice el Nuevo Testamento. Y yo sé que aquí van a arder muchas cabezas. Y yo sé que me puede decir, no, Raúl, a ver, pero es que no tenemos un formato único de liderazgo o de iglesia en el Nuevo Testamento. Yo lo sé, pero tenemos indicios a entender cómo debe ser una iglesia local. Sí tenemos indicios. He leído el Nuevo Testamento. Conozco todos los argumentos, pero también conozco el argumento bíblico. ¿Te conoce personalmente tu pastor? Me podrás decir, bueno, no, pero es que mi congregación está estructurada de tal forma que sí tengo acceso a mi líder de célula, a mi pastor de célula. Ok, bien, tu pastor de célula no es el pastor de la iglesia. Tu pastor de célula no es el pastor de la iglesia. Punto. Argumenta todo lo que quieras argumentar. Pero tu pastor de la iglesia, de tu célula, no es el pastor de tu iglesia. De la iglesia. El pastor de la iglesia es quien debiera pastorearte. Está bien, entiendo que haya otros líderes, una estructura de liderazgo en paraguas. Yo eso lo puedo entender, pero no son los pastores de la iglesia. De nuevo te hago la pregunta, ¿conoces de una forma personal al pastor de tu iglesia? ¿Tu pastor de tu iglesia te conoce a ti? ¿Puedes alcanzarle? ¿Puedes llamarle cuando te sientes mal? ¿Tienes su teléfono personal? ¿No? Entonces sal de esa comunidad. Fíjate lo duro de mis palabras, pero soy así tajante en estas cosas, porque se hace mucho daño. ¿Tienes libertad de saber las cuentas de tu iglesia? Cuando daba clases en el seminario, una alumna me preguntó, profesor, yo estoy en una iglesia grande, yo no tengo acceso a las cuentas, yo sé que ofrendo, que diezmo, eso sí, hacen mucho énfasis en esto, pero yo no tengo acceso, si lo quiero pedir no tendría acceso. Ok, sal de esa iglesia. Una iglesia debe ser clara, transparente en todo, y más en las cuentas. Si no tienes acceso al pastor, tampoco vas a tener acceso a las cuentas. A saber, no te estoy diciendo acceso a los números de cuentas, sino acceso a saber en dónde se están yendo las finanzas, qué estamos haciendo. No que me lo cuentes, sino que me lo muestres. Si no tienes acceso, ve empezando a desconfiar. Hacen mucho énfasis en las enseñanzas sobre economía, diezmos y bendiciones. Hacen mucho énfasis en tu iglesia sobre esto. Pues empieza a desconfiar de esta congregación, de este liderazgo. ¿Te controlan los diezmos? He conocido iglesias que llevan una lista sobre los miembros que diezman y no diezman y cómo están, cuántos diezmos llevan sin dar y están haciéndole cierta presión. Sal de ahí. ¿A qué apuntan las enseñanzas de la iglesia? ¿Sobre qué se habla normalmente? ¿Cuánto sobre santidad se habla? ¿Cuánto sobre el pecado se habla? ¿Se habla sobre pecado en tu congregación? Sí, Raúl, claro, ¿cuánto énfasis se hace sobre el pecado?
¿Cuánto énfasis se hace sobre Jesús, sobre la cruz, sobre el Evangelio? ¿Cuánto énfasis se hace sobre ser cristianos con una ética, una moralidad conforme al reino para dar testimonio del Evangelio? Pero ¿cuánto énfasis se hace sobre diezmos, bendiciones económicas? Valora. Tristemente, y termino con esto, y voy a leer de nuevo el texto. Cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeños que creen, mejor le fuera si se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran a lo profundo del mar. Jesús está diciendo aquí que hay muchas personas que causan tropiezo, pero hay de ellas. Sientes que debes salir, sientes que realmente no te sientes muy cómodo, tienes algo dentro de ti y dices, no me convence, pero claro, yo quiero agradar a Dios y quiero seguir estando en sus cosas. Bien, busca una iglesia cristocéntrica. Busca una iglesia donde Cristo sea el centro, donde la fraternidad sea el centro, porque Cristo es el centro. Busca una iglesia sana, que sí las hay. Si tienes alguna duda, por favor, contacta conmigo. Escríbeme aquí abajo, escríbeme un privado y podemos charlar al respecto. Pero por favor, examina este versículo. Examina las palabras de Jesús. No te pueden estar haciendo daño. Una iglesia es un lugar donde debes ir a sentirte amado, arropado, querido, edificado, también corregido con amor, con la palabra de Dios. Si algo se sale de esto, empieza a cuestionar cosas. Si te gustan estos vídeos, te recuerdo de nuevo, si te gustan estos vídeos, es muy importante que te suscribas al canal. Te agradezco mucho, que tengas una feliz semana, que Dios te bendiga y oramos por ti. Chao, chao.